José, el hijo amado de Jacob, recibió sueños que parecían anunciar su grandeza, pero su vida tomó un rumbo inesperado. Vendido por sus propios hermanos, reducido a esclavo y más tarde encarcelado por una injusticia, su historia parecía un drama de tragedia sin fin. Sin embargo, detrás de cada caída había una mano invisible guiándolo hacia un propósito mucho mayor. ¿Cómo puede un hombre pasar de ser esclavo a convertirse en el gobernador de la nación más poderosa de su tiempo? ¿Cuál era el significado de los sueños que Dios le reveló? ¿Y qué nos enseña su historia sobre la soberanía divina y el cumplimiento de los planes de Dios? Bienvenidos a Ecos de la Escritura. Hoy exploraremos una de las historias más fascinantes del libro del Génesis. Una historia de traición y redención, de sufrimiento y gloria, pero sobre todo, una historia que nos muestra que Dios cumple sus promesas y que cada prueba tiene un propósito. José era el hijo número 11 de Jacob y el primero que tuvo con Raquel, la mujer que amaba. Desde su juventud, su vida estuvo marcada por la preferencia de su padre, lo que despertó envidia y odio entre sus hermanos. Jacob le regaló una túnica de diversos colores, símbolo de distinción y autoridad, lo que aumentó aún más el resentimiento de sus hermanos. Pero lo que encendió la llama de su enojo fueron los sueños que José compartió con ellos. En uno de sus sueños, José vio que él y sus hermanos ataban manojos en el campo y que los manojos de sus hermanos se inclinaban ante el suyo. En otro, vio el sol, la luna y 11 estrellas inclinándose ante él. Sus hermanos entendieron el mensaje implícito. José estaba diciendo que algún día él gobernaría sobre ellos. Estos sueños no eran simples visiones nocturnas sin sentido. En la Biblia, Dios ha usado sueños para revelar su voluntad y anunciar el futuro. José no estaba inventando estas cosas. Él solo compartía lo que Dios le había mostrado. Sin embargo, la envidia cegó a sus hermanos, quienes no quisieron aceptar la posibilidad de que Dios tuviera un plan especial para él. Un día, cuando José fue enviado por su padre a ver cómo estaban sus hermanos en Siquem, ellos aprovecharon la oportunidad para deshacerse de él. Primero, planearon matarlo, pero Rubén, el mayor, los convenció de no hacerlo. En su lugar, lo arrojaron a una cisterna vacía, con la intención de dejarlo allí hasta decidir qué hacer con él. Mientras Rubén estaba ausente, los demás hermanos vieron una caravana de ismaelitas que viajaban a Egipto y decidieron vender a José como esclavo por 20 piezas de plata. Imaginen el dolor de José en ese momento. Un joven de 17 años, traicionado por su propia sangre, llevado a una tierra extranjera sin saber qué le depararía el futuro. Sus hermanos, por su parte, tomaron su túnica especial, la mancharon con sangre de un cabrito y se la llevaron a su padre, haciéndole creer que una bestia salvaje había devorado a José. Jacob, destrozado, lloró amargamente la pérdida de su hijo, sin imaginar que su historia aún no había terminado. José fue llevado a Egipto y vendido a Potifar, un oficial de Faraón y capitán de la guardia. Aunque estaba en una situación de esclavitud, la presencia de Dios no lo había abandonado. La Escritura nos dice que Dios estaba con José y que hacía prosperar todo lo que él hacía. Potifar notó esto y lo puso a cargo de toda su casa. Sin embargo, la prueba aún no había terminado para José. La esposa de Potifar comenzó a mirarlo con deseo y día tras día trató de seducirlo. Pero él, firme en su integridad, se negó a pecar contra Dios y contra su amo. Un día, ella lo atrapó por su ropa y él, en su determinación de mantenerse puro, huyó dejando su manto en sus manos. Humillada y furiosa, la mujer lo acusó falsamente de haber intentado abusar de ella. Potifar, creyendo en la mentira de su esposa, mandó a José a la cárcel. En la prisión, nuevamente parecía que todo estaba en su contra. Pero Dios seguía con él. Pronto halló gracia ante los ojos del encargado de la cárcel, quien le confió la administración de los prisioneros. Allí, José conoció al copero y al panadero del rey, quienes habían sido encarcelados por Faraón. Ambos tuvieron sueños perturbadores y José, confiando en Dios, les interpretó sus sueños. Al copero le dijo que sería restaurado a su puesto en 3 días, mientras que al panadero le anunció que sería ejecutado. Tal como José lo predijo, los eventos ocurrieron exactamente de esa manera. Antes de que el copero fuera liberado, José le pidió que lo recordara ante Faraón y le contara sobre su injusto encarcelamiento. Pero una vez libre, el copero se olvidó de él. 2 años más pasaron antes de que algo cambiara. José aún estaba en la prisión, esperando que Dios obrara en su favor. Pero Dios nunca llega tarde. Una noche, Faraón tuvo 2 sueños que lo perturbaban profundamente. En uno, vio 7 vacas gordas salir del río,
seguidas por 7 vacas flacas que devoraban a las primeras. En el otro, vio 7 espigas llenas y hermosas que eran devoradas por 7 espigas marchitas. Ninguno de sus magos ni sabios pudo interpretar el significado de los sueños. Fue entonces cuando el copero recordó a José y le habló de él a Faraón. De inmediato, José fue sacado de la prisión, afeitado, vestido y llevado ante el rey. Cuando Faraón le explicó los sueños, José dejó claro que no era él quien tenía la respuesta, sino Dios. Entonces, con sabiduría divina, interpretó los sueños de Faraón. Las 7 vacas gordas y las 7 espigas llenas representaban 7 años de abundancia en Egipto, mientras que las 7 vacas flacas y las 7 espigas marchitas representaban 7 años de hambre que seguirían. Pero José no solo interpretó los sueños, también propuso un plan para enfrentar la crisis. Sugirió que durante los 7 años de abundancia se recogiera una quinta parte de la cosecha y se almacenara en graneros bajo el control del gobierno, para que cuando llegaran los 7 años de hambre, Egipto tuviera provisión. Faraón quedó tan impresionado con la sabiduría de José que lo puso como gobernador de todo Egipto, dándole autoridad solo por debajo de él. En un solo día, José pasó de ser un prisionero olvidado a convertirse en el segundo hombre más poderoso de la nación. Dios había estado obrando todo el tiempo, incluso en las circunstancias más difíciles. Lo que parecía ser una serie de tragedias y pruebas, en realidad era el proceso divino para llevar a José al lugar donde debía estar. En el siguiente segmento de esta narración, veremos cómo la historia de José alcanza su clímax. La hambruna no solo afectó a Egipto, sino también a Canaán, donde su familia sufría escasez. Sus hermanos, sin saber que José aún vivía y mucho menos que era el gobernador de Egipto, viajaron a buscar alimento. Lo que sucedió a continuación fue una de las escenas más impactantes de la Biblia. Una historia de confrontación, arrepentimiento y restauración. La hambruna se extendió por toda la tierra, y en Canaán, la familia de Jacob comenzó a sentir los estragos de la escasez. Al enterarse de que en Egipto había grano disponible, Jacob envió a sus 10 hijos mayores a comprar alimento, mientras que Benjamín, el hermano menor de José, se quedó con su padre. Los hermanos viajaron hasta Egipto y fueron llevados ante el gobernador encargado de distribuir el alimento. No tenían idea de que aquel hombre poderoso, vestido con las vestiduras de un alto oficial egipcio, era en realidad su hermano José, a quien habían vendido como esclavo muchos años antes. Sin embargo, José los reconoció de inmediato. Al verlos, recordó sus sueños de juventud, aquellos que habían causado el odio de sus hermanos. Ahora, se inclinaban ante él, sin saber quién era. José los trató con dureza al principio, acusándolos de ser espías que habían venido a ver la debilidad del país. Sus hermanos, aterrados, intentaron defenderse, explicando que eran 2 hermanos, hijos de un mismo padre, aunque uno de ellos ya no estaba y el más joven se había quedado con su padre en Canaán. José, sin revelar su identidad, puso a prueba su sinceridad. Les dijo que no les creería a menos que trajeran a su hermano menor para probar sus palabras. Luego, los retuvo en prisión durante 3 días antes de liberarlos, aunque Simeón fue dejado como rehén hasta que regresaran con Benjamín. Cuando los hermanos partieron de Egipto con los sacos de grano, descubrieron algo sorprendente. El dinero que habían pagado por el alimento estaba de regreso en sus costales. Desconcertados y temerosos de que se tratara de una trampa, regresaron a su hogar y le contaron todo a su padre. Jacob, angustiado, se resistía a permitir que Benjamín viajara a Egipto, temiendo perderlo como había perdido a José. Sin embargo, la necesidad era grande y, finalmente, cedió ante la insistencia de sus hijos, en especial de Judá, quien garantizó la seguridad de su hermano menor. Cuando regresaron a Egipto con Benjamín, José organizó un banquete para ellos en su casa. Los hermanos estaban confundidos por el trato que recibían, pero aún no sabían quién era el gobernador. José los observaba atentamente, y cuando vio a Benjamín, se conmovió profundamente. Se retiró por un momento para llorar en privado antes de volver a presentarse ante ellos con semblante sereno. Después de compartir la comida, José ideó una última prueba. Ordenó a su mayordomo que llenara los sacos de los hermanos con grano y que colocara su copa de plata en el costal de Benjamín. Cuando los hermanos partieron, fueron alcanzados por los guardias, quienes los acusaron de haber robado la copa del gobernador. Al inspeccionar sus costales, la copa fue encontrada en el de Benjamín. Desesperados, los hermanos regresaron a la casa de José, temiendo lo peor. Judá, en un acto de valentía y amor fraternal, se ofreció a quedarse como esclavo en lugar de Benjamín,
para no causar más dolor a su padre. Fue en ese momento cuando José no pudo contenerse más. Lloró tan fuerte que todos en la casa de Faraón lo escucharon. Luego, se reveló a sus hermanos con estas palabras: Yo soy José, vuestro hermano, a quien vendisteis para Egipto. Ahora, pues, no os entristezcáis ni os pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Sus hermanos quedaron atónitos, incapaces de hablar por el impacto de la revelación. El hombre ante ellos no solo era José, sino que estaba vivo. Era el gobernador de Egipto y tenía el poder de vengarse de ellos si quisiera. Pero José no albergaba rencor. Con lágrimas en los ojos, los abrazó y les aseguró que lo que ellos habían planeado para mal, Dios lo había transformado en bien, para salvar muchas vidas. Luego, les pidió que fueran de inmediato a Canaán y trajeran a su padre y toda su familia a Egipto, pues aún quedaban años de hambruna. Cuando Jacob recibió la noticia de que su hijo José estaba vivo, al principio no pudo creerlo, pero cuando vio los carros y provisiones que José había enviado, su espíritu revivió y emprendió el viaje hacia Egipto. El reencuentro entre padre e hijo fue un momento de profunda emoción. Jacob, ya anciano, abrazó a su hijo perdido y exclamó que ahora podía morir en paz, pues había vuelto a ver a José con vida. Faraón recibió con agrado a la familia de José y les concedió la tierra de Gosén, una región fértil donde podrían habitar y prosperar. Los años pasaron y Jacob murió en Egipto, pero antes de morir bendijo a sus hijos y pronunció palabras proféticas sobre cada uno. Cuando él falleció, los hermanos de José temieron que ahora que su padre no estaba, él pudiera tomar represalias contra ellos. Se acercaron a José, suplicándole misericordia, pero él les respondió con palabras llenas de gracia y fe. No temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que hoy vemos, para dar vida a mucho pueblo. José vivió hasta los 110 años, vio a los hijos de sus hijos y antes de morir, hizo que los hijos de Israel prometieran que llevarían sus huesos de regreso a la tierra que Dios había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. La historia de José nos deja una enseñanza poderosa. Los planes de Dios siempre se cumplen, aunque el camino parezca oscuro y lleno de pruebas. A través del sufrimiento, la traición y la injusticia, Dios estaba preparando a José para una posición en la que no solo salvaría a Egipto, sino también a su propia familia y a muchas naciones. Nada de lo que le sucedió fue al azar. Todo formaba parte de un propósito divino. Así como José confió en Dios en medio de sus tribulaciones, nosotros también podemos confiar en que Dios tiene el control de nuestras vidas. Aunque a veces no entendamos sus planes, Él sigue obrando en nuestro favor. Lo que parece una derrota puede ser solo el comienzo de una gran victoria.